Sí, doctor. Ok, vamos Bien. entonces a hablar hoy día de lo que son las técnicas también que ya la estamos trabajando y incidir un poco en el concepto de que por qué es técnica paralela y también la técnica de la bisectriz. Ya habíamos indicado cuáles eran los motivos o las razones para trabajar una técnica periapical, ya sea con técnica de la bisectriz o con técnica paralela. Cuando hablamos de técnica paralela, decimos y explicamos de que el rayo central debe incidir de forma perpendicular al objeto y a la película, pasando por el centro de la estructura. Entonces, el concepto de rayo central ya lo sabemos, el concepto de perpendicular también y de paralelo también. Paralelo porque ¿quiénes van a estar paralelos? Va a estar paralelo el eje del diente con la placa radiográfica. El haz de rayo central debe caer en forma perpendicular al eje del diente y a la placa radiográfica. Esa es la técnica paralela que va a permitir tener menor distorsión geométrica en comparación a la técnica de la bisectriz, en la cual a veces una angulación no indicada, mayor o menor, puede crear distorsión de imagen. Es por eso que en la técnica paralela lo que requerimos es básicamente de los posicionadores, ¿no? Los posicionadores que tienen el soporte para la placa radiográfica y el anillo para el enfoque de los rayos, considerando el cono del cabezal del equipo. Entonces, haciendo coincidir el cono del cabezal, el cono largo del cabezal o del tubo de rayos X, vamos a nosotros hacer el disparo considerando que el haz de rayo central va a caer en forma perpendicular al eje del diente y a la placa radiográfica. Básicamente, ¿qué nos interesa conocer? El posicionamiento de las películas y de los posicionadores con respecto a las piezas dentarias. Llámese piezas dentarias anteriores o piezas dentarias posteriores. Las piezas dentarias anteriores básicamente las trabajamos con el posicionador recto y las piezas posteriores con los que están consignados con el número 1 y con el número 2. El 1 para el cuadrante 1 y 3 y el 2 para el cuadrante 2 y 4. Así como hay receptores, así como hay películas radiográficas y hay sensores, también hay posicionadores para sensores radiográficos, siempre y cuando vayamos a trabajar la técnica paralela. Entonces, cuando trabajamos la técnica paralela, también podemos utilizar receptores o sensores y sumado a ello los posicionadores de sensores, ¿no? Que es distinto con relación a los posicionadores de película, porque el lugar donde se va a anclar y se va a sujetar la película es diferente cuando se trabaja con películas y cuando se trabajan con sensores. Esa es la única diferencia, el resto es igual. Y obviamente los anillos para hacer coincidir, básicamente ¿qué? Para hacer coincidir el tubo de rayos, ¿no? Entonces, en la técnica paralela, que es la técnica más sencilla, lo único que tenemos que hacer es hacer coincidir el anillo del posicionador con el cono del tubo de rayos X. Y obviamente trabajar bien, posicionar bien la película, agregar a esto que es distinto para la zona anterior y para la zona posterior. El mismo que me sirve para la zona anterior superior va a servir para la zona anterior inferior. El mismo posicionador. El posicionador para el cuadrante 1 va a servir para el cuadrante 3. Y el posicionador del 2 nos va a servir para el cuadrante 4.
Es la única diferencia con relación al uso de los posicionadores. Realmente decimos que es una técnica sencilla, no es complicada de trabajar. Lo que tenemos que tener en cuenta es básicamente la zona en la que vamos a trabajar, las piezas con las cuales vamos a nosotros incidir con los rayos X y sobre todo que el anillo coincide exactamente con el cono del tubo de rayos. El resto no es nada difícil porque los mandos que están ubicados en el equipo de rayos ya nos indicarán el tiempo de exposición con relación a incisivos, caninos, premolares y molares. Obviamente los tiempos de exposición varían, ya hemos dicho, los factores que condicionan esto son los factores kilovoltaje, miliamperaje y sobre todo la densidad del cuerpo, ¿no? Es decir, la estructura que vamos a estudiar. Cualquiera de las técnicas, llámese paralela o bisectriz, nos van a servir para trabajar la técnica grande que se llama periapical. Indistintamente puedo trabajar la técnica de la bisectriz o la técnica paralela, el que se acomode mejor a nuestro trabajo. ¿Ok? Bien, la siguiente semana vamos a trabajar la técnica Bywin, esta semana también. Si nosotros vamos a trabajar cualquiera de las técnicas, es importante siempre conocer por qué y para qué y cómo. Son situaciones muy relevantes al momento de trabajar imagenología, es decir, para qué una técnica Bywin y cómo la trabajo. ¿En qué casos estarán indicados las técnicas Bywin? Estas se llaman también radiografías de aleta de mordida, ¿no? Entonces, así como decimos técnica Bywin, podemos decir técnica de aleta de mordida. ¿Para qué básicamente están indicados? Siempre que trabajemos imágenes decimos cuál es nuestra razón de ser y de entender por qué trabajamos cuál o determinada técnica. Entonces decimos, por ejemplo, las técnicas Bywin nos sirven principalmente para detectar, para evaluar las caries interproximales, evaluación de las lesiones cariosas en el área interproximal, es decir, superficies mesiales o distales. Las superficies mesiales o distales de las piezas dentarias, tanto superiores como inferiores, las podemos evaluar con la técnica Bywin. Esta técnica nos va a permitir evaluar, a diferencia de las periapicales, las coronas de las piezas dentarias. Las coronas de las piezas dentarias, tanto superiores como inferiores. Es decir, que también puedo evaluar el estado de las restauraciones. ¿Qué significa esto? Las restauraciones proximales pueden ser desbordantes, pueden tener excesos, pueden tener microfiltraciones, pueden estar no muy bien obturadas en las superficies y etc. Entonces, a través de la radiografía de Bywin podemos evaluar las restauraciones, cómo están las restauraciones a nivel interproximal. Y más aún, es importante también evaluar el estado periodontal. Cuando hablamos de los tejidos de soporte del diente, hablamos de un elemento muy importante que es el hueso alveolar. Y del hueso alveolar nosotros podemos analizar lo que se llaman las crestas alveolares. Las crestas alveolares, las que están por debajo de la papila interdentaria. Es decir,
El hueso que está por debajo de la papila interdentaria se llama la cresta alveolar. Y la mayoría de las enfermedades periodontales comienzan con la reabsorción de las crestas periodontales. Entonces, una forma de evaluar el estado periodontal, si hay o no pérdida ósea, puede ser a través de la radiografía de Bywin. También podemos evaluar algunas otras situaciones como, por ejemplo, si las piezas dentarias están extruidas, están intruidas, están mesializadas, están distalizadas con respecto a su antagonista, con respecto a sus dientes contiguos o vecinos. Entonces, existen múltiples razones para yo entender y darle el valor necesario a esta radiografía. Es decir, por qué lo uso y por qué lo trabajo. La técnica es muy sencilla. Se sugiere, así como existen posicionadores para la técnica paralela, para la técnica Bywin también existen posicionadores. Entonces, ojo, es muy distinto el posicionador para la técnica paralela en relación a la técnica Bywin. ¿Ok? Entonces, para la técnica Bywin son otro tipo de posicionadores. En realidad es uno solo, no son variantes, sino más bien es uno solo. Indistintamente para el lado derecho o para el lado izquierdo. Aquí vamos a tomar las radiografías del lado derecho o del lado izquierdo, de la premolar o de la zona molar. Cuando hablamos de Bywin, repito, podemos tomar del lado derecho o del lado izquierdo. Y indistintamente las premolares o las molares. En el extremo de que no tenga un posicionador, yo podría fabricar, decimos, empíricamente un posicionador. Para eso lo único que vamos a hacer es requerir de un esparadrapo y un pedacito de algodón. Decimos aleta de mordida porque el paciente, lo que vamos a crear nosotros es una aleta donde el paciente va a morder, haciendo obviamente una equidistancia entre la parte medial o central de la película con relación a la posición horizontal en la cual vamos a colocar para que se pueda radiografiar la zona superior y la zona inferior. Si esta no está bien ubicada en el centro, pues va a salir una pieza más grande y la otra más pequeña. Es por ello que si vamos a hacer nuestro posicionador empírico o arbitrario para esta técnica Bywin, lo que tenemos que considerar es tener bien claro, ¿no?, la posición de la película en forma horizontal y la división de esta en la parte medial, considerando también el punto de relieve que siempre explicamos hacia la parte distal. Esta consideración es importante porque nos permite distinguir cuando se toman las radiografías si es del lado derecho o del lado izquierdo. Esta es una muesca, este es un relieve que nos va a permitir distinguir si la placa es del lado derecho o del lado izquierdo distintamente, ¿no? Pero cuando vamos a colocar y posicionar en la boca, tenemos que orientarlo hacia la parte distal. Este es el posicionador en el cual igual vamos a hacer coincidir el anillo y también haciendo coincidir el anillo y colocando bien la película en forma horizontal. El haz de rayo central va a incidir en la parte oclusal de las piezas dentarias. Y eso nos permite a nosotros obtener una imagen
adecuada, ¿no? Una imagen buena. Cuando ya vamos a posicionar al paciente, la película en el paciente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, uno, llevarlo hacia la zona más posterior, hacer que en el plano de oclusión pueda adecuadamente morder el paciente y la película pueda distribuirse bien hacia la zona inferior y hacia la zona superior. En el extremo de que el paciente sea edéntula y no hay una forma de hacer morder esta, entonces colocamos una torunda de algodón en la parte ya sea superior o inferior, en la parte faltante del diente. Considerando, repito, que nosotros tenemos que incidir en la superficie oclusal, en la superficie de mordida de los dientes, para tener un registro de los dientes de arriba y de los dientes de abajo. Eso es muy, muy importante. En la práctica les vamos a explicar cómo colocamos la película, pero tengan a partir de esta imagen una idea clara de cómo. ¿Qué dice la técnica en sí con respecto a la Bywin? Si la película está bien colocada, es decir, está equidistante hacia el maxilar superior y hacia el maxilar inferior, la aleta de mordida lo que va a hacer es destrabar la oclusión. Igual lo hace el posicionador de la película. ¿Por qué? Porque sucede que cuando hay una máxima intercuspidación, es decir, cuando hay un contacto marcado de las piezas dentarias, la película o la imagen va a salir con las cúspides superpuestas. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es que haya una desoclusión a partir de la aleta de mordida o a través del mordedor del posicionador. Siendo así, no va a haber contacto de las cúspides con la cúspide antagonista, es decir, va a haber un espacio libre. Entonces la imagen va a salir clara con respecto a la corona del diente superior y la corona del diente inferior. Lo único que sí tenemos que tener cuidado es la angulación. ¿Con relación a qué? Con relación a la incidencia del haz de rayo central. Es decir, el haz de rayo central va a pasar por la superficie interoclusal, pero considerando una ligera angulación positiva, entre 5 y 8 grados. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer en el cabezal del equipo de rayos? Considerar una angulación positiva de 5 a 8 grados. Colocar bien el posicionador, la distancia del foco con respecto a la película normalmente se estima entre 10 y 15 centímetros. O sea, casi va a estar pegado a la piel del paciente, o sea, la parte de la cara del paciente. En la técnica Bywin, porque estamos hablando de piezas posteriores. Es decir, no existe técnica Bywin para dientes anteriores. La Bywin se trabaja principalmente en los dientes posteriores. ¿Ok? Entonces, esta técnica también es muy sencilla, no es muy complicada de trabajar. Vamos a ir viendo, es decir, vamos a ir viendo cómo trabajamos, cómo posicionamos, cómo procesamos nuestras películas. Yo creo que hasta donde hemos avanzado, nuestra mayor dificultad está en posicionar las películas y sobre todo, creo yo, más en procesar las películas.
Eso es lo que todavía necesitamos pulir. Pero la técnica paralela es muy sencilla. La técnica de la bisectriz es respetar el ángulo de cada pieza, y la técnica Bywin es posicionar bien la película, y básicamente es una sola angulación entre 5 y 8 grados. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda con relación a lo que estamos explicando para trabajar lo que es la técnica oclusal también? Vamos a ir también a hablar un poco de la técnica oclusal. Al igual que las otras, ¿qué tenemos que considerar? ¿Para qué la usamos y cómo la trabajamos? Cuando decimos oclusal, tenemos que tener en cuenta, uno, la película se llama oclusal porque está colocado en el plano de oclusión. Es decir, esta técnica también se llama técnica intraoral, porque al inicio de las técnicas, de las descripciones, decíamos que técnicas intraorales se denominan cuando las películas o los sensores están ubicados dentro de la cavidad bucal. Entonces, la técnica oclusal también es una técnica intraoral, en la cual la película está colocado dentro de el plano de oclusión. ¿Para qué estarán indicados? Así como las Bywin tienen indicaciones específicas, las periapicales también, las oclusales también. Es decir, por ejemplo, cuando evaluamos los dientes incluidos. Los dientes incluidos o impactados, principalmente en el maxilar superior, pueden ser evaluados con la técnica oclusal, considerando básicamente las implicancias que ésta pueda tener con relación a las piezas vecinas o las piezas que están en contacto con ella. ¿Para ver qué? Para ver si se reabsorben, para ver si se extruyen o se intruyen, o se mesializan o se distalizan. Algo que tiene demasiado valor cuando hablamos de los dientes o de la técnica oclusal es que nos van a servir para evaluar lo que se llama la extensión de una lesión. ¿Qué significa esto? Cuando nuestros pacientes vienen a nuestra consulta y vemos y notamos que existe una hinchazón, un proceso inflamatorio, principalmente crónico, de hecho estas van a tener repercusión no solamente en los tejidos blandos, sino también en las estructuras óseas, es decir, en los huesos. Y estas lesiones que generalmente se expanden, es decir, que crecen, lo hacen mayoritariamente hacia la parte vestibular. No digo que no crezcan hacia la parte lingual, sí también. Pero la predilección de las extensiones de las lesiones, llámese inflamatorias, infecciosas, tumorales, quísticas, van más hacia la parte vestibular. Es decir, se extienden hacia la parte vestibular. Entonces, una forma de evaluar esas extensiones es a través de la radiografía oclusal. Por eso decimos, para evaluar las extensiones de las lesiones, tanto hacia vestibular, del maxilar superior o del maxilar inferior, podemos requerir de una radiografía oclusal. Cuando evaluamos los traumatismos, principalmente alveolodentarias, es decir, los traumatismos que comprometen
el diente en sí y las estructuras de soporte, por eso llamadas alveolodentarias, pueden evaluarse a través de las radiografías. No digo que no sirvan el resto, llámese las periapicales o las vaina. Las oclusales no sirven más porque van a haber en algunos casos trazos o líneas de fracturas extendidas que por la cobertura de la periapical y las Weibing no las vamos a ver completas. Entonces podemos nosotros evaluar traumatismos también de diferente índole a través de la radiografía oclusal. ¿Para qué más nos servirá? Para ver el contorno de las piezas dentarias, para ver las extensiones o las proyecciones de las lesiones con relación al periápice de las piezas, por ejemplo. Y así vamos a ir encontrando indicaciones específicas. Lo importante es, repito, cómo las trabajamos. Ahora, ¿qué variantes pueden haber con relación a la radiografía oclusal? Aquí tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar el maxilar superior que el maxilar inferior. Hay unas variantes. ¿Qué más? No es lo mismo trabajar el sector anterior o el sector posterior. Y tampoco es lo mismo trabajar un lado, es decir, una hemiarcada en comparación a otra hemiarcada. Sobre eso que estamos mencionando, existen las variantes de las técnicas oclusales. Es decir, en el maxilar superior yo puedo tomar una oclusal estándar, por ejemplo. Puedo tomar una oclusal transversa o puedo tomar una oclusal oblicua. Estas mismas variantes sí aplican para el maxilar inferior. Es decir, puedo tomar un estándar anterior, una transversa o una oblicua. En la oblicua, la diferencia estará si es del lado derecho o es del lado izquierdo. Vamos a ir explicando poco a poco. Por ejemplo, hablamos de una oclusal superior transversa. ¿Qué indica esta técnica? Que podemos estudiar claramente la parte anterior y la parte posterior. Miren, con la técnica oclusal transversa, oclusal superior transversa, podemos estudiar tanto el sector anterior como el sector posterior. Toda la parte de la bóveda palatina. La limitación podría estar hacia la tercera molar porque la cobertura de la placa no va a alcanzar. En algunos casos quizás salga hasta la tercera molar, pero en la mayoría estoy casi seguro que va a salir hasta la segunda. Sin dejar, por supuesto, de atender que debe salir la parte anterior. Entonces, nosotros evaluamos en una oclusal superior transversa tanto la región anterior como la región posterior. Asimismo, el lado derecho o el lado izquierdo. Es una cobertura amplia y completa. ¿Qué vamos a hacer? Colocar bien la película radiográfica. Es decir, hacer que nuestro paciente muerda la película en su cobertura más ancha, la parte más ancha va hacia la superficie oclusal y la otra parte en profundidad va hacia la parte posterior. Ubicada la película siempre
el lado blanco hacia el lugar donde vamos a irradiar. Eso ya lo tenemos clarísimo. No nos podemos equivocar ahí. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Los planos igual de referencia. Las mismas aplican. Llámese el plano medio sagital, llámese el plano bipupilar. ¿Qué se exige? Que el plano bipupilar debe estar paralelo al plano de oclusión. Primera regla. El plano bipupilar paralelo al plano de oclusión. La línea media sagital debe coincidir con el haz de rayos central. ¿En dónde? En la parte de la unión de la sutura frontonasal. Es decir, nosotros debemos de considerar la proyección de los haces de rayos y con respecto a las de rayos central en relación a la sutura frontonasal. Y para esto también tenemos que tener en cuenta una angulación. La técnica sugiere que la angulación sea positiva de más 65 grados. Considerando todo esto, es decir, angulación de más de 65 grados, los planos de oclusión paralelos al plano bipupilar y en estricto orden la línea media sagital, y considerando como nuestro parámetro de referencia la sutura frontonasal, y considerando en el panel de control del equipo de rayos técnica oclusal, es decir, en el panel de control vamos a tener tres variaciones distintas: para las técnicas periapicales, para la técnica Bywin y para la técnica oclusal. Estamos segurísimos que si hacemos una diferenciación en estas, el tiempo que ocupa la técnica oclusal es mayor en relación a las otras. Es decir, la técnica oclusal requiere por defecto más allá de 1 segundo. Algunos equipos consideran 1.60, 1.40, 1.50. Eso ya viene programado en el panel de control. Lo que tengo que tener en cuenta es la angulación. Para la oclusal superior transversa, 65 grados. Siendo así, hago el disparo y mi resultado debe ser esta. Es decir, después de procesar la película, tendría que tener este resultado. Primera variante de la técnica oclusal. La otra es la estándar anterior. Entonces, ¿qué difiere de la transversa? Como su nombre lo indica, dice estándar anterior. Es decir, estamos enfocados más en evaluar la zona anterior, desde el nivel de las premolares. ¿Y cuál va a ser la diferencia con relación a la que hemos mencionado? La angulación. ¿Y qué permite y qué exige? Que sea una angulación positiva de más 45 grados. Si en la transversa era 65, aquí estamos disminuyendo la angulación porque nos estamos yendo hacia la zona anterior. Es decir, entonces que mi angulación va a ser menor. ¿De cuánto? De 45 grados. Siendo así, mi parámetro de referencia también va a cambiar, pero los planos de referencia no. Es decir, el plano de oclusión paralelo a la línea bipupilar. Mi parámetro de referencia con respecto a las de rayos central será la mitad, es decir, la mitad de la pirámide nasal, ¿no? O sea, entonces mi haz de rayos central va a incidir casi en la mitad de la pirámide nasal, incidiendo y proyectándose más sobre la zona
anterior. Si nosotros angulamos más 65 grados, es decir, esto más arriba, y mi cobertura y mi haz de rayos es la referencia de la sutura frontonasal, va a irradiarse tanto la zona anterior como la zona posterior, más posterior. Eso con relación a la técnica oclusal transversa. Pero si es oclusal estándar anterior, que tengo que considerar una angulación menor, es decir, 45 grados positivo, y mi parámetro de referencia también. La distancia foco-placa, en este caso, la distancia del cono con respecto a la placa, realmente es un poquito mayor, es decir, más allá de 15 centímetros. ¿Por qué? Porque tenemos que alejar un poco el cono para que pueda tener una cobertura completa de la película radiográfica. Si no hay esa consideración, va a haber lo que se llama el corte de cono, es decir, no se va a irradiar bien toda la zona que queremos y la placa va a estar cortada. Entonces, esa consideración las tenemos que analizar, repito, con relación a la oclusal transversa y a la oclusal estándar anterior. La otra variante es ¿cuál? La oblicua. Es decir, cuando hablamos de la oblicua, de la oclusal oblicua, ya sea superior o inferior, tengo que considerar también algo importante. ¿Qué cosa? Tengo que considerar de qué lado voy a tomar. Es decir, del lado derecho o del lado izquierdo. Esto me hace pensar que la oclusal oblicua puedo tomar dos, ¿no? Es decir, ya sea del maxilar superior o del maxilar inferior. Pero sí tengo que volver a la angulación primaria, es decir, de considerar más 65 grados. Entonces considero 65 grados para la técnica oclusal oblicua superior. Si es del lado derecho, igual puede ser también del lado izquierdo. ¿Qué va a salir? En esta radiografía oclusal va a salir la zona anterior y posterior de un lado. Ojo aquí. O sea, cuando hablo de una transversa, es una cobertura completa anterior y posterior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Cuando hablo de una estándar anterior, es una oclusal de la zona anterior. Y cuando hablo de una oblicua, es indistintamente un lado, ya sea derecho o sea izquierdo, pero con cobertura de la parte anterior y la parte posterior. ¿Ok? Entonces, coberturas completas en transversa y parcial de una hemiarcada en la oblicua, ya sea superior o inferior. Entonces, para el maxilar superior, yo tendría que tomar, si considero todas estas técnicas, 4 oclusales, ¿no? 2 oblicuas, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, una estándar anterior y una transversa superior. Cuando nos vamos al maxilar inferior, es decir, ya vamos a trabajar la parte inferior, igual, puedo también trabajar una transversa completa. Y en esa transversa, ¿qué tengo que tener en cuenta? La cobertura, es decir, también los dientes anteriores y los dientes posteriores.
del lado derecho o del lado izquierdo. Aquí hay otras consideraciones adicionales que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, la posición de la cabeza, muy diferente cuando tomamos en maxilar superior. Que decimos al paciente que recline lo más que pueda la cabeza del paciente. La cabeza tiene que estar bien reclinada, considerando sí la línea media sagital, considerando también el plano de oclusión. ¿Por qué? Porque mi parámetro de referencia va a ser igual debajo del reborde del mentón y la distancia foco-placa va más allá de 15 centímetros. ¿Pero qué dice la técnica? La técnica exige que el haz de rayo central debe caer en forma perpendicular al plano de oclusión y la película. Casi como la técnica paralela. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos morder en la superficie oclusal del paciente teniendo una oclusión equilibrada, la película va a estar paralela al plano de oclusión. Entonces la técnica exige y dice que el haz de rayo central debe caer en forma perpendicular a la película radiográfica. Y para esto mi parámetro de referencia con relación al haz de rayo central va a ser por debajo del reborde mentoniano, debajo del mentón, ¿no? ¿Y qué vamos a tener como registro radiográfico o imagenológico? La zona anterior y la zona posterior. Entonces, la otra variante con relación a la oclusal, ¿cuál sería? Sería también la estándar anterior. Es decir, solo la zona anterior. En la transversa tenemos la parte anterior y posterior. En la estándar anterior, solo la parte anterior. Y por eso, ¿qué tengo que considerar? Las mismas razones que estamos explicando, pero igual también una angulación de menos 10 grados. Para las oclusales superiores, las angulaciones son positivas. Para las oclusales inferiores, las angulaciones son negativas, es decir, menos 10 grados. Mi parámetro de referencia igual, el reborde aquí, el punto básico del mentón, porque vamos a dirigirnos hacia la zona anterior. Cuando vamos a tener cobertura anterior y posterior, va por debajo del reborde del mentón. ¿Qué queremos ver aquí? Toda la zona anterior. Es decir, desde premolar a premolar, generalmente la zona anterior. Considerando lo que se llama el reborde basal del maxilar inferior. Las piezas dentarias y las extensiones de las lesiones si la hay. Decimos que hacia dónde se expanden, hacia la parte vestibular. Pero también, como aquí tenemos el piso de la boca, podemos evaluar el piso de la boca si hay presencia o no, por ejemplo, de cálculos salivales, cialolitos o algún tipo de alteración, llámese, por ejemplo, lesiones infecciosas quísticas o tumorales, ¿no? que pueden estar instaladas a este nivel. Entonces, la idea es, ¿no?, indicar las oclusales dependiendo cuál es nuestra zona de interés. Siendo esta una estándar anterior,
y una transversa anterior e inferior, también puedo tener y trabajar la última variante. Es decir, ¿cuál? Es decir, la técnica oblicua inferior. Y para la oblicua inferior, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué lado voy a trabajar? Es decir, el lado derecho o el lado izquierdo. Siendo así, ¿qué tengo que tener en cuenta? La cobertura tanto de la zona anterior como de la zona posterior. Va a ser más fácil distinguir aquí con mayor amplitud el piso de la boca de un lado y también la extensión de la lesión del lado vestibular con relación al lado que estamos trabajando. Es decir, la expansión, por ejemplo, de este lado, que vendría a ser el lado izquierdo, con relación a el piso de la boca también de la hemiarcada del lado izquierdo. La técnica exige también que el haz de rayo central debe caer en forma perpendicular a la película. Cuando son las oblicuas, lo que podemos hacer es hacer que el paciente recline un poco la cabeza hacia el lado que vamos a tomar. Si aquí vamos a tomar el del lado izquierdo, hacemos que la cabeza recline un poco, levantando el lado que corresponde, es decir, el lado izquierdo. Nuestro parámetro y nuestra guía es que el haz de rayo central debe caer en forma perpendicular a la película. Eso lo señalamos igual para la oblicua superior. Nuestra cobertura, igual decimos, zona anterior y zona posterior de una hemiarcada. Si voy a tomar la del lado derecho, obviamente haré que el paciente igual recline la cabeza hacia el lado contrario, donde vamos a incidir. El paciente aquí reclina la cabeza al lado derecho, en el otro lado, en el otro caso, haremos que el paciente recline la cabeza hacia el lado izquierdo para tener cobertura de la zona anterior y posterior del lado derecho. En la mayoría de las técnicas radiográficas siempre es importante considerar posicionar bien las películas y posicionar bien al paciente. El éxito en todas las técnicas depende fundamentalmente de eso, porque los otros factores casi no los vamos a modificar. Llámese, por ejemplo, tiempo de exposición, llámese, por ejemplo, angulaciones, llámese, por ejemplo, los principios básicos de paralelismo y de perpendicularidad. Esas ya están, por decirlo menos, establecidas. Lo que tenemos que hacer es jugar bien con la posición del paciente con respecto a la ubicación de la película radiográfica, para no tener, como decimos, mayor problema. Tener en cuenta muchos aspectos con relación a las técnicas intraorales. Llámese técnicas periapicales, llámese técnica Bywin, llámese técnicas oclusales. ¿Qué decimos? Decimos que las radiografías, si bien es cierto, tienen indicaciones específicas, van a ser sí o sí requeridas de acuerdo a nuestro interés. En algunos casos Bywin, en otros casos periapicales, en otros casos oclusales. Es decir, aquellas que se ajusten a la necesidad propia del paciente. No a todos los pacientes le voy a tomar todas las radiografías, por mecanismos de protección, por principios de radioprotección. De hecho, y siempre lo vamos a decir, en la medida en que utilicemos receptores de imagen, estamos protegiendo más al operador y al paciente.
Primero digo al operador porque es el que más radiografías toma y está más expuesto. Al paciente, indistintamente, cuántas radiografías requiere. Entonces, los receptores de imagen tipo sensores son muy importantes. Igual, las películas deben usarse de acuerdo y que esté adecuado, llámese en estos casos, las variantes que solamente tenemos, llámese radiografías para niños y para adultos, no hay más. Y muchas veces las dificultades, como explicábamos, se presentan también cuando el mismo paciente a veces no puede sujetar la película. Generalmente en pacientes niños siempre tiene que haber la colaboración de otra persona, preferible en la mayoría de casos. Entonces, o un familiar muy cercano, porque nosotros podemos guiarle y podemos darle las indicaciones, porque a veces el niño no colabora, ¿no? O en aquellos casos de pacientes también con dificultades especiales. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales, sumadas a estas, que pueden crear dificultad, llámese cuando son, por ejemplo, reparos anatómicos que no se ajustan a una normalidad. Paladares ojivales, triangulares, pisos de boca muy cortos, torus, exostosis de huesos, ausencia de dientes, etc. Significa entonces que hay muchas variantes. Hay casos particulares, hay casos individuales, no hay casos comunes, ¿no? Entonces, la boca de un paciente no la tiene otro paciente. Siempre hay ciertas particularidades en cada uno de los pacientes. Sobre la base que estamos exponiendo, es decir, vamos a trabajar todas las técnicas intraorales ya en la parte práctica. Hemos adelantado algo ya de las técnicas extraorales, pero vamos a ver en la teoría para qué sirven y cómo las interpretamos. Muy bien, entonces, hasta donde estamos desarrollando alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Hasta aquí terminamos todo lo que son las técnicas intraorales, que por cierto la vamos a poner y la estamos poniendo en la práctica, el desarrollo de estas. Muy bien, yo no he terminado la clase y algunos ya están abandonando la teoría. Estas semanas nos toca trabajar igual. ¿Qué punto de referencia debemos tener en cuenta? En la estándar anterior inferior, ¿ok? Sí, doctor. Decíamos que en estándar anterior nuestro punto de referencia es el punto del mentón. En el mentón, en la parte central del mentón. O sea, el haz de rayos central debe incidir principalmente por esa zona. Ese es el parámetro de referencia con una angulación de menos 10 grados. El 105, 104. ¿Ok? Ya, doctor. No entiendo. Bien. Cosa. ¿Alguna otra